Jueves 21 de octubre, nosotros ya desde ahora, desde las 6 en punto de la tarde y hasta las 7:30, les vamos a estar acompañando a través de Ahora Televisión, con actualidad, con literatura, con música, un montón de cosas que no se pueden perder a lo largo de esta horita y media de programación y por supuesto también la actualidad de la isla de La Palma. Si les parece y les apetece, acompáñennos. Y como les decía, la actualidad, Amanda, nos vamos a ir directamente con las imágenes que nos están llegando desde la isla de La Palma. Agradecer a los compañeros de La Palma Televisión el ofrecernos esas imágenes durante las 24 horas del día. Contarles cómo está la situación, pues la última hora es la siguiente. Las coladas 8 y 10 del volcán de Cumbre Vieja en La Palma, que son las que arrasaron el supermercado Spar y el campo de fútbol de La Laguna, respectivamente, han terminado por unirse. Ambas crecieron este pasado miércoles en aporte en material lábico y una vez se han juntado sus caminos en la mañana de hoy jueves, parecen tomar dirección suroeste, pasar por el sur de la montaña de La Laguna. El director técnico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias, PEVOLCA, Miguel Ángel Morcuende, ha advertido que el peor escenario que se podría dar en estos momentos es que la colada salte hacia la próxima cuenca y descienda por la carretera hacia la costa. Las vaguadas van intersecando y van entrando lava por una cuenca distinta cada vez más al norte, ha señalado esta mañana el portavoz del PEVOLCA. Precisamente las coladas que ayer recibieron más fuerza fueron las que obligaron a partir de las 8:30 de la noche de ayer miércoles a evacuar de manera preventiva a varias zonas de Tazacorte, Marina Alta, Marina Baja, La Condesa, Cuesta Zapata y los llanos de Arirane, Las Martelas. Morcuende indica que las personas evacuadas según el censo fueron 150, aunque en realidad hemos evacuado a unas 45, puntualizaba. Esto es porque varias personas censadas en estos barrios ya han evacuado sus casas por sus propios medios y han buscado refugio en los albergues amistosos de sus conocidos, familia o gente más cercana. Con ello, los albergados ascienden ya a 416,47 personas más que ayer, del total de 375 que se encuentran en un hotel en Fuencaliente y 41 otro en los llanos de Aridane. Por otro lado, la colada, que está teóricamente a punto de llegar al mar, está teniendo un mínimo de aporte de material lábico. Podríamos decir que está casi al mismo sitio que estaba en el día de ayer, a unos 120 metros aproximadamente de la costa. Según Copérnicus, saben ustedes que es ese satélite europeo que va pues mirando las edificaciones que van siendo sepultadas o afectadas, en este caso por la lava. Las edificaciones destruidas son 2.185 y 76 están en riesgo de ser dañadas por las coladas. En cuanto al catastro, las cifras apuntan a 1.196 edificaciones arrasadas, de las que 963 son de uso residencial, 124 de uso agrícola, 57 de uso industrial y 27 de ocio hostelería, 10 de uso público y 13 de otras actividades. Mañana y a lo largo de este fin de semana, pues hay previsión de lluvias. El experto también indicó en el día de hoy que es importante que las cubiertas de los edificios estén limpias ante la previsión de lluvias en La Palma para el viernes y sábado, y así evitar una inmediata subida del peso de la ceniza sobre las viviendas. En principio parece que las lluvias serían débiles y si fueran un poco abundantes, ha continuado el técnico, se generaría un problema mayor debido a que las zonas de mal país son bastante impermeables, son plásticas y habría escorrentías. Pues esto es lo que nos decían hoy desde el PEVOLCA, desde esa rueda de prensa, después de la reunión que se celebra todos los días a las 12 de la mañana
donde hay técnicos, científicos y que van mirando cómo está la situación y así nos cuentan cuál es la realidad y lo que se está viviendo en la isla de La Palma. Decir que los podencos, aquellos perros que se encontraban en el estanque, después de venir un grupo de rescate de Galicia, al parecer, cuando hacían esas pruebas para poder rescatar a los podencos, se dieron cuenta que los podencos ya no se encontraban dentro del estanque. ¿Cuál ha sido la sorpresa? Cuando han seguido con esos drones intentando buscar a los perros y a lo largo del día se ha descubierto un enorme cartel en el propio estanque donde dice "Fuerza La Palma, los perros están a salvo". ¿Qué significa esto? Que bueno, estamos contentos porque los perros están a salvo, pero alguien se ha saltado el perímetro de seguridad. ¿Qué supone esto? Pues un peligro porque si la seguridad exige y hace un perímetro para que no nos acerquemos a las zonas por donde ya ha pasado la colada, ya no hay solo riesgo para las personas que lo hacen, sino para aquellas que tengan en un momento determinado que ir al rescate. Por lo tanto, la noticia de que los podencos están bien, de que los han rescatado, genial, perfecto, nos quedamos mucho más tranquilos al no ver las imágenes, pero no creo yo que estén tan tranquilos desde el centro de seguridad al conocer que hay personas que se han saltado ese perímetro para acceder donde estaban los perros. Juzguen ustedes y decidan. El equipo A se hacen llamar. Enhorabuena porque todo salió bien. Gracias a Dios salió bien, además tuvieron hasta la delicadeza de poner esa pancarta y trabarla bien para que se viera y para que todo el mundo se quedara tranquilo, pero hay que pensar que es un riesgo y que si la seguridad, hay un perímetro de seguridad para que no pasemos, por algo es. Han tenido suerte y han escapado por los pelos. Nosotros comenzamos el programa, dejamos la actualidad de la isla de La Palma y comenzamos ya, si les parece, con literatura. In a material world. In a material world. Pues seguimos nosotros adelante con el programa. Ya les decía yo, después de dar ese pequeño avance de la actualidad que diariamente y desgraciadamente sigue copando todos los medios de comunicación, no solo insulares, sino también en gran parte del mundo, desgraciadamente es el volcán de Cumbre Vieja, bueno, al que yo llamo de Cumbre Vieja porque todavía no tiene nombre. Les decía que íbamos a hablar de literatura y yo estoy encantada porque puedo compartir esta tarde, este ratito, con todos ustedes y además con un hombre que conoce mucho la realidad de África, un hombre que se dedica a escribir, aunque estudió Derecho, y a compartir toda esa vivencia a través también de un blog y de libros. Bueno, yo en primer lugar agradecerle a Chema Caballero, escritor y periodista, al que esté con nosotros aquí esta tarde. Chema, muchísimas gracias. Gracias a ti, Inma, por invitarme. Para mí es un placer. Él es autor del libro Los hombres leopardo se están extinguiendo, para no equivocarnos. Pero aparte de eso voy a leer un poquito su currículum para que ustedes lo conozcan mejor, aquellos que no hayan accedido o que no hayan podido leer nada de Chema. Es licenciado en Derecho, además tiene un máster en Derechos Humanos y Resolución de Conflictos. Además dirige programas de derechos humanos, rehabilitación e inserción en los niños o menores soldados. Además, en la actualidad es coordinador de la ONG 10 y autor del blog Bajo el Mango. Coautor también del blog África no es país en el periódico El País. Y seguramente se me quedan un montón de cosas más porque es un hombre que no para y además que conoce muy bien África y la realidad que tiene ese continente. Chema, la primera pregunta. ¿Por qué los hombres leopardos se están extinguiendo? Esto es muy curioso, fíjate, en las sociedades tradicionales africanas, hay sobre todo en África del Oeste, hay una serie de sociedades de edad, donde los niños, niñas son iniciados y aprenden a ser hombres, mujeres, a defender su tribu, a su grupo étnico, su pueblo. Y digamos que en la cumbre de estos grupos, sociedades secretas, se les llaman mal llamadas, porque no son secretas, todo el mundo las conoce una vez que son iniciados, hay siempre unos hombres que son los que dirigen, en el caso de los chicos, que
siempre tienen un tótem, un animal que es el que da nacimiento a este clan o a este grupo, a esta aldea, ¿no? Y pueden ser cocodrilos, pueden ser elefantes, pueden ser cualquiera. Y bueno, en Sierra Leona, que es donde yo pasaba mucho tiempo, eran los hombres leopardo. Y se supone, porque según la tradición, estos hombres tienen mucho poder y se pueden convertir en leopardos y pasar inadvertidos. Bueno, ya son cosas mucho que ver con la religión tradicional africana, con este mundo mágico, etcétera, etcétera, ¿no? Y los hombres leopardos se están extinguiendo porque, claro, en África, en muchas partes de África está pasando lo mismo que pasa aquí, que los jóvenes no quieren saber mucho de las tradiciones, ¿no? Es decir, nosotros pensamos, por ejemplo, que en África los jóvenes les gusta bailar por las noches al ritmo del tambor, y eso es mentira. Los jóvenes lo que quieren es bailar en la discoteca, como pueden bailar los chavales de aquí, y están escuchando y bailando la misma música que los chavales de aquí, de la Ottawa o de Puerto de la Cruz, están bailando en las discotecas. Es verdad que después, como aquí, a lo mejor el día de la fiesta del pueblo, pues después de unos vinos, unas cervezas, algunos se puede hacer el tonto y baila una jota o lo que se baila aquí, una isla, lo que se baila aquí, ¿no? Pero igual, pues igual también, pues en momentos determinados pueden bailarlo, ¿no? Pero en el día a día no quieren saber nada de esto, porque el mundo es distinto, el mundo está evolucionando, cambiando, y estos jóvenes, además, es una realidad de África que hoy día, donde Internet llega, donde no llega ni el agua, ni la luz, ni las carreteras. Internet está llegando y están informados y saben el momento de lo que está pasando, saben si el Madrid ha ganado o ha perdido un partido de fútbol, saben qué música se está escuchando en ese momento y saben cuál es la ropa, cuáles son las zapatillas de moda en ese momento, ¿no? Igual que puede ser cualquier chaval aquí de un instituto, por ejemplo. Entonces, evidentemente, pues, esa ruptura con el mundo tradicional, que nos ha pasado aquí a nosotros y pasa también en África ahora mismo. Bueno, en este libro, ¿qué es lo que tratas de plasmar? Ese cambio, esa evolución que van teniendo los jóvenes, al igual que el resto de países, ya sea en Europa, en cualquier otro continente, los jóvenes van cambiando, van evolucionando, aunque desde aquí los veamos a lo mejor, veamos otra realidad, porque no la conocemos, no estamos ahí conviviendo con ellos. Claro, y fíjate, nosotros tenemos la imagen de África por la que se nos ha transmitido, ¿no? Sí. Pues el África ese de la África salvaje, el África de las guerras, el África de las enfermedades, el África de las aldeas de chozas, de gente pues medio desnuda, si quieres, con lanzas, tocando el tambor, como decíamos antes, bailando, no sé qué. Y África, sí, todavía hay lugares donde queda eso. Pero hay muchos lugares, tú vas a las ciudades sobre todo, son lugares muy distintos, son lugares modernos. Tú vas a una ciudad como Abiyán y son rascacielos. Tú vas a una ciudad como Nairobi y la gente dice, pero esto no parece África. ¿Cómo que no parece África? Esto es África, estamos en suelo africano, esto es... porque tenemos todavía esa imagen de un África como en blanco y negro que nos ha transmitido películas como Memorias de África o las películas de Tarzán, ¿no? Y nos cuesta imaginar que África es mucho más que eso, ¿no? Y es verdad que hay un dinamismo y un cambio y una gente que de repente está buscando soluciones en África para problemas africanos, ¿no? Y nos cuesta ver eso. Entonces mi idea, yo llevo muchos años viajando por África, conozco, mi vida está prácticamente allí. Y es demostrar que en África realmente las cosas son muy distintas a lo que realmente conocemos de África, ¿no? Que África es un continente muy dinámico, donde la gente hay de todo, como en todos sitios, ¿no? Hay gente buena, hay gente mala, gente hija puta y gente maravillosa, como en todos sitios. Sí. Pero sobre todo hay esta vitalidad y esta fuerza de gente joven que ha estudiado, que se ha formado, igual que nos hemos podido formar nosotros, y que está informada, pues tiene acceso a toda esa información gracias a redes sociales, a Internet, y está buscando que las cosas sean distintas en su continente. Bueno, por lo menos vemos que se preocupan ellos mismos de salir adelante y de quizás quitar esos estereotipos que tenemos ya marcados. Pero, por ejemplo, el tema de la inmigración. Cuando hablamos de inmigración hablamos y nos imaginamos un África, pues lo que tú decías, de aldeas, de gente que a lo mejor en esa aldea reúnen el dinero entre todos para poder hacer que ese joven que acceda a unos estudios y que pueda cambiar su forma de vida. Eso también sigue existiendo. Sí, sigue existiendo, pero date cuenta que la inmigración, igual que tantos jóvenes españoles han tenido que irse estos años atrás a Inglaterra, a Reino Unido, a Alemania, a Francia, y han estado lavando platos, sirviendo como camareros, y gente muy formada que ha terminado la universidad, y le hemos llamado, pues, incluso fuga de cerebros.
Sí. Pues en África está pasando lo mismo. Es la misma inquietud que tienen los jóvenes. Jóvenes que en sus países no pueden encontrar los medios para tener una vida mejor, más digna, pues intentan salir fuera. La diferencia es que un chaval español con un pasaporte español puede irse y no tiene ningún problema. Un chaval con un pasaporte senegalés o de Mali o de Costa de Marfil no puede venir. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues pasarse años cruzando desiertos, cogiendo un cayuco, arriesgando la vida, porque no hay corredores seguros, no hay la reciprocidad. Yo puedo viajar a África, me voy el lunes que viene, me voy a Costa de Marfil y no tengo ningún problema. Voy con mi pasaporte, me ponen un sello y entro y estoy el tiempo que quiera. Un chaval de Costa de Marfil no puede venir a España, ni siquiera de vacaciones, que podría venirse aquí a Tenerife, a pasarse una semana, ir de discoteca, de conocer, ver museos, como tú puedes hacer en cualquier otro sitio. No puede, porque no le dan un visado. Porque siempre pensamos que como es africano se va a quedar aquí, que va a venir a quitarnos trabajo, a robarnos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, el problema de la migración es de todas partes y el problema son las fronteras que hemos puesto y que en África, como no nos fiamos tanto, ya tenemos este racismo contra los africanos porque siempre pensamos que vienen a robarnos, a quitarnos trabajo, que son gente que no están preparadas y muchos chavales que vienen aquí son chavales que tienen sus estudios, que tienen una profesión, que podrían ejercerla, ¿no? Y que porque en su país no pueden ejercerla, buscan una vida mejor, igual que nuestros jóvenes buscan una vida mejor allí donde la encuentran, ¿no? ¿Los gobiernos africanos se preocupan por su juventud? Pues por supuesto, hay de todo. Es decir, claro. Como en todos sitios hay de todo, hay gente, buenos gobiernos, hay malos gobiernos, hay dictaduras y hay democracias, ¿no? Entonces hay una diferencia, son 55 países, es decir, son muchos países y muchas diferencias entre unos y otros. Pero yo creo que sí, que la mayoría de ellos, porque además, fíjate, una cosa muy interesante en África es la sociedad civil. La sociedad civil en los últimos años se ha hecho muy fuerte y en países como, por ejemplo, Senegal, como en Costa de Marfil, como en Burkina Faso, como en Benín, como en tantos sitios, esta sociedad civil está exigiendo pues, democracia, derechos humanos, transparencia en sus gobiernos. Y esto tiene un peso muy fuerte. Y a los gobiernos les interesa tener de su parte. Y tener de su parte significa que hago programas, proyectos para que estos jóvenes puedan estudiar a través de becas o políticas de empleo para que puedan tener un trabajo después, ¿no? Y esto, pues, porque es verdad, esta gente está exigiendo responsabilidad a sus gobiernos, que es muy interesante, porque por primera vez en África tenemos este fenómeno, ¿no? Sí, esa movilización que durante un montón de tiempo no ha existido, donde pues África, sus propios gobernantes eran los que manipulaban a la población, ahora se está dando, por lo que tú me estás contando, ese caso de que los jóvenes están exigiendo, acceden mejor a los estudios, la ignorancia se va dejando a un lado. Claro, dejar la ignorancia a un lado, esto supone el que tú exiges una serie de cosas que son pues, bien comunes, ¿no? Claro, es decir, una juventud formada, que ha estudiado, que ha hecho la universidad, evidentemente tiene una forma de pensar y unas herramientas que no tenían antes. Y date cuenta que cuando decimos que los gobiernos africanos antes manipulaban a sus poblaciones, date cuenta que estos gobiernos han sido impuestos por las antiguas colonias. Francia, sobre todo, es decir, los países anglófonos un poco distintos, pero sobre todo los países francófonos, París sigue jugando un papel muy fuerte y imponiendo gobiernos y apoyando dictaduras y cuando en momentos determinados mandando tropas para apoyar a estos gobiernos, ¿no? Entonces es muy difícil, como te dicen algunos países, no estamos luchando contra un gobierno concreto, estamos luchando contra París a veces, ¿no? Es complicado. Cuando se dejaron esas colonias, que estaban pues escogidas por franceses, ingleses, bueno, todos sabemos cómo estaba África, que estaba repartida por todos lados. Quizás abandonaron ese país a su suerte o han seguido desde la distancia, como dices tú, manipulando y colocando las piezas donde a ellos más les interesa. Nunca abandonaron África, porque África para Europa, para Occidente, significa materias primas, significa mucho dinero, y no han podido abandonarlo. Es decir, date cuenta, por ejemplo, los países francófonos siguen teniendo el franco CFA como moneda, y el franco CFA no lo deciden ellos, lo decide el Banco Central francés, el valor del franco CFA. Y las reservas de oro de esos países para avalar esta moneda no están en estos países, están en Francia, en París. O sea que nos hemos aprovechado. La dependencia sigue siendo total. Total. Nos hemos aprovechado durante muchísimos años, siglos, de las riquezas que nos ofrece el continente africano, de la importancia que es estratégica, bueno, de tantas y tantas cosas, y hoy todavía hoy en día
seguimos en la misma postura desde la distancia, pero se sigue seguimos aprovechando de todos esos recursos. Yo digo que África nos interesa, no por los africanos, que la ideal para Occidente es que no hubiese africanos en África, porque lo que interesa son las materias primas de África. Y África nos interesa en tanto en cuanto hay materias. Coltan para nuestros móviles, por ejemplo, el oro, el uranio, porque el uranio, por ejemplo, es para centrales nucleares. ¿Dónde están las centrales nucleares? En África no hay más que 3 centrales nucleares en Sudáfrica. Todas además están en Europa, o en Estados Unidos, o en Canadá, o en China. ¿Y por qué los gobiernos europeos, cuando vemos todo esto, también vemos la explotación que se hace, por ejemplo, con los niños para buscar el colta este? ¿Por qué se hace oídos sordos la comunidad internacional a lo que está sucediendo allí, cuando sabemos que todo eso está repercutiendo para el bien común, pero que estamos sacrificando seres humanos? Pero yo creo que al final, es decir, esto lo saben nuestros gobiernos, lo saben Naciones Unidas, lo sabe la Unión Europea. Pero ¿qué pasa? Que al final el lobby de las empresas es tan fuerte, los intereses, tantos empleos que generan aquí, tanta riqueza y dinero que generan aquí, que es más importante el negocio que las vidas humanas y el respeto a los derechos humanos. Y por eso nuestros gobiernos hacen oídos sordos o cierran los ojos. Te voy a dar un ejemplo. Mira, la Unión Europea, el Parlamento Europeo aprobó unas leyes por las cuales a partir del año que viene no se podrá importar dentro del territorio de la Unión Europea minerales manchados de sangre. Es decir, el coltan no puede entrar en la Unión Europea, pero si el coltan de sangre se utiliza en China para construir los móviles, esos móviles construidos con ese... Van a llegar a Europa. Sí se pueden importar, porque ya no entra directamente. Yo digo, ¿cuántos móviles se fabrican en España? Ninguno, se fabrican todos en China. Es decir, que vamos a seguir utilizando el mismo coltan, pero vamos a decir, qué bien que somos en la Unión Europea que no importamos minerales de sangre. No, es mentira. Hemos hecho una ley que es una tapadera, pero la realidad es que seguimos utilizando el mismo coltan, ¿no? Seguimos utilizándolo y seguimos nosotros, que hacemos siempre en la Unión Europea pues la cultura a la de los derechos humanos, y resulta que nos estamos saltando los derechos humanos, nos los comemos como el que come pipas. Sí, para nosotros aquí en Europa sí. En Europa sí que intentamos que haya derechos humanos, que haya... Sí, pero si me estás diciendo que has aprobado esa ley, por otro lado, o sea, apruebas una ley, pero ya estás haciendo, como dicen los mayores de la zona, el que hace la ley hace la trampa. O sea, claro, no viene directamente, pero hace un pequeño rodeo y al final vamos a consumir ese producto. Porque es África, que tampoco nos interesa mucho, sino lo que nos interesa es el negocio que estamos haciendo. Y no voy a fastidiar a mis propias empresas, a mis propios ciudadanos, etcétera, etcétera. Hago una trampilla, como tú bien has dicho, para poder conseguir lo mismo que tenía, pero quedando bien, porque parece que estoy respetando los derechos humanos, ¿no? Qué pena, ¿no?, que ocurra esto, que siga ocurriendo y que todavía sigamos mirando hacia un lado y otro, cuando realmente los lobbies internacionales son los que tienen el poder y son los que están manejando ahora mismo pues un continente que tú, como experto y persona que has estado allí conviviendo constantemente, defendiendo los derechos humanos, el día que despierte África, ¿qué va a ocurrir? Yo creo que África ya ha despertado hace mucho tiempo y lo está intentando, y las cosas están cambiando y están exigiendo. Pasa que es una lucha como de David contra Goliat, es decir, son, lo que te decía antes, de la sociedad civil que está organizándose, que está luchando, que está defendiendo posturas distintas, poniendo de manifiesto todo esto que estoy contando yo, ¿no? Que cuando tú viajas por África te lo dice la gente, lo que es la presión de el francocéfalo, lo que significa para ellos, que Francia siga manipulando las economías, etcétera, etcétera, ¿no? Y están ahí, pero claro, ¿cómo te enfrentas tú a todo esto y a todo el poder de una Unión Europea o de un Estados Unidos o de China, que China está dentro del juego también, ¿no? ¿Qué fuerza tienen estos ciudadanos para luchar? Si ya aquí nos cuesta como ciudadanos, en un país como España, que tenemos unos mecanismos, hay una democracia, nos cuesta luchar contra ciertas cosas, imagínate desde un África que hay menos información, están más perdidos allí, poder luchar contra lo que significan las grandes multinacionales, los gobiernos occidentales, la Unión Europea, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, África, por lo que me estás contando, Chema, y deduzco yo, corrígeme si me equivoco, es un gran desconocido. Quizás conocemos África, por lo que tú decías al principio de esta entrevista, a través de películas, documentales, el África salvaje, el África maravillosa, espectacular, pero no nos damos cuenta que detrás de todo esto hay vidas humanas, hay gente que está sufriendo, y al fin y al cabo es un continente que está con la bota del resto del mundo encima.
Totalmente de acuerdo contigo, Inma. Es así. Es decir, tenemos unos prejuicios, unos clichés, unos estereotipos sobre África que se nos han ido transmitiendo, etcétera, etcétera, y no nos dejan ver el África real, ¿no? Entonces, no nos dejan ver la realidad de África, no nos dejan ver esas cosas que estamos hablando, pero tampoco nos dejan ver las cosas positivas, que me gusta ponerlas de manifiesto, estos jóvenes que están luchando, tantas cosas buenas que están saliendo de África, la música, la cultura, la fotografía, está viviendo un momento espectacular en África ahora, de gente joven haciendo cosas distintas, la literatura es increíble lo que está escribiéndose en África, ¿no? La música está invadiendo, es decir, que de repente músicos nigerianos sean número 1 en Estados Unidos, que es una cosa claro, impensable hace 5 años si quieres, ¿no? Sí. Es decir, que de repente hay una explosión cultural y nunca la vemos, aquí por lo menos en España, y fíjate que estamos en África ahora mismo, ¿no? Sí, porque ahora mismo somos continente africano, aunque nos cueste verlo y entenderlo, ¿no? Estamos tan cerca y nos cuesta ver esta realidad de África, ¿no? Pues seguimos pensando en África como el lugar de las guerras, de la muerte, de la enfermedad, el lugar negro, si quieres sentir el sitio negativo de la palabra negro, ¿no? Pues eso, ¿no? Entonces nos cuesta ver la verdadera realidad, que tiene cosas buenas, tiene cosas malas, tiene cosas regulares, como en todos sitios. Las ONG también, me imagino, Chema, que habrán tenido mucho que ver con esto. El que las ONG hayan llegado allí, hayan puesto colegios, hayan ayudado pues, a aquellas aldeas a lo mejor que están más alejadas, el sistema educativo, que me parece súper importante para cualquier lugar, la educación que llegue a esos niños para que luego puedan defender sus ideas y tener una preparación, ¿no? Sí, yo creo que sí, que se ha hecho mucho. Es decir, mira, ha hecho mucho las ONGs, ha hecho muchísimo la Iglesia Católica, por ejemplo, no podemos negarlo, seas creyente o no seas creyente. Por ejemplo, hay países que son musulmanes, pero incluso el 80-90% de la educación de las escuelas están en manos de la Iglesia Católica. Los hospitales, centros de salud son de la Iglesia Católica o de ONGs. Es decir, que gracias a que se ha hecho ese trabajo, y no se ha hecho un proselitismo, evidentemente, la Iglesia Católica no está ahí por algo, pero sí, pero en países musulmanes se da educación a niños y niñas musulmanas sin hacerles una conversión al catolicismo. Es decir, se están creando universidades que están en muchos países, ¿no? También católicas, es decir, se ha hecho un trabajo buenísimo, que ahora después de tantos años estamos viendo los frutos, ¿no? Gracias a que la Iglesia Católica la primera, después ONGs que han ido llegando más tarde y también se han sumado a temas de educación, de sanidad, de empoderamiento de las mujeres, de los jóvenes, de defensa de derechos humanos, tantas otras cosas. Hoy día tenemos esto que te estoy hablando, de la sociedad civil, tenemos gente preparada. Y gente que está diciendo, oye, yo no quiero migrar, no quiero irme de mi país, quiero ser rico si quieres, quiero ser millonario, pero en mi país, no quiero tener que hacer esta aventura de irme fuera, ¿no? Y yo quiero luchar para generar esos recursos, porque mi país los tiene. Lo que quiero es que eso, en vez de que se los queden 4 multinacionales que vienen de fuera, que eso se reparta y que podamos vivir aquí dignamente, ¿no? Y eso es un pensamiento que ahora se está dando en estos años gracias a todo el trabajo hecho por toda esta gente, con todo lo bueno, malo, con todo lo que podemos criticar, que es muy criticable muchas de las cosas, pero la realidad es que gracias a todo ese trabajo de educación, de sanidad, de empoderamiento de la mujer, por ejemplo, hoy día tenemos esta realidad. Una realidad que trasciende más allá de cualquier frontera y que gracias a Chema y, por ejemplo, a este libro, Los hombres leopardos se están extinguiendo, yo creo que podemos conocer el África que desconocemos, porque realmente nosotros mismos pertenecemos al continente africano, por mucho que seamos europeos, pero Canarias pertenece al continente africano y desconocemos pues prácticamente esa realidad que tú nos cuentas, con la que tú convives diariamente, porque se nos ha vendido otra imagen. Creo yo que se tendría que luchar, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, en luchar para que esa realidad se conozca. Lo mismo que estás haciendo esta tarde, que tú has participado en el Festival Periplo, en el Puerto de la Cruz, un festival pues donde se dialoga, donde se expresa, y siempre la literatura, la cultura es importante porque avanzamos, el diálogo interracial es muy, muy importante, el aportar todos nuestros conocimientos. ¿No crees tú que hace falta quizás, no sé si por parte de los gobiernos o por parte de los diferentes medios, ya sean culturales, lo que sea,
que se hable más de África, pero de cómo es África, no de ese África que nos han vendido durante un montón de años. Yo creo que sí, que hace falta hablar más del África. En positivo. En positivo o en negativo, el África real, que es positiva, tiene negativa, como decíamos, tiene de todo, ¿no? Tampoco hay que idealizar ahora África, que es un lugar maravilloso, no, hay de todo. Pero hay que hablar del África real de cómo es. Y posiblemente hay que dar más voz a los africanos, que ellos mismos hoy día pueden contar su África. Es decir, allá hay muchos africanos o gente de origen africano en cualquier pueblo, en cualquier lugar de España, que están formados, que pueden contarnos el África cómo es. Hay muchos africanos que pueden venir y decirnos, oye, África es esto, o yo lo pienso así, o estamos luchando por esto, ¿no? Que a veces es verdad que decimos, quiero ser la voz de los sin voz. Mentira, no se le puede dar voz al que no tiene voz. Como mucho puedes crear plataformas para que hoy hablen. Y un programa como este, por ejemplo, sería una buena plataforma para que estos africanos puedan contarnos el África tal y como es, o problemas concretos de África, o cómo ellos ven las soluciones, ¿no? Es decir, que poco a poco podamos ir normalizando la África. Igual que hablamos de Londres, aunque no hemos visitado, y parece que la conocemos de toda la vida, porque todo el mundo sabe dónde está el Big Ben o el Trafalgar Square, ¿no? Pues igual, que África también sea parte de nuestra realidad, ¿no? De la normalidad de nuestro día a día, y un África real, no un África de estereotipos y de prejuicios que tenemos. África, un continente desconocido. Yo creo que ese sería el titular, porque por lo que nos estás contando, Chema, hay mucho todavía por conocer de África. Te vas ya, el próximo lunes viajas nuevamente a África. Tú estás ya más en África que aquí en España, por supuesto. Llevo ya 30 años viviendo en África y de verdad que paso de... ¿Vienes aquí de visita? Pues de visita, porque tengo clase en la universidad y junto clase en una semana, me voy, vuelvo, ¿sabes? Es un poco así, ¿no? Yo viví 20 años seguidos y llegó un momento como decías, bueno, también necesito un cambio, ¿no? Porque, desconectar un poco. Entonces me vine, pero al final dije, me vine, pero no me vine, porque estoy más tiempo allí en el continente que aquí, ¿no? Eres un enamorado de África. Yo no sé si enamorado, porque tú te puedes enamorar de lo que no conoces, y yo África no terminaré de conocerla nunca, ¿no? Pero es verdad que me ha enganchado y se habla del mar de África, y a mí es un reto para mí, ¿no? El conocer, tengo amigos, tengo familia, si quieres ya, es decir que... Después de tantos años. De tantos años, ¿no? Entonces para mí África es mi casa, si quieres. El libro lo recomiendo, Los hombres leopardos se están extinguiendo. Si queremos conocer un poquito más del continente en el que nos encontramos, porque me vuelvo a reiterar, estamos en el continente africano, por lo menos Canarias, de verdad, es un buen regalo. Y la lectura nunca viene mal. Yo siempre digo que hay que leer de todo y luego cada uno que saque sus propias conclusiones. Perfecto. Que eso es lo importante, no dejarnos convencer por nadie, sino seguir investigando, que todo nos parezca poco. Eso es importante para ser mejores y para tener nuestro propio punto de vista de las cosas. Bueno, el teléfono que me suena, lo peor que puedo hacer es tener un teléfono encendido, pensé que le había bajado el volumen y le dejo el volumen puesto. De verdad, Chema, ha sido todo un placer. Feliz regreso a África. Gracias por darnos a conocer un poquito más de este maravilloso continente y a seguir luchando. Gracias, y Ima, cada vez que venga, pues nada, sabes dónde estamos. Muchísimas gracias. Porque ha sido un ratito donde me ha gustado mucho charlar contigo y conocer otra realidad que para mí era totalmente desconocida. Pues gracias, y ya sabes. Muchas gracias por haberte tenido aquí, da esta oportunidad de hablar un poco sobre a mí me encanta. África. Y sobre todo cuando hablamos de literatura y hablamos de cosas interesantes de todos, siempre se aprende y la vida es constante y hay que ir aprendiendo constantemente. Muchas gracias, Chema. Gracias a ti. Bueno, recuerden ese título del libro, Los hombres leopardos se están extinguiendo, de Chema Caballero, que no se me olvide el apellido, Chema Caballero, que nos vamos unos instantes a publicidad y a la vuelta seguimos con más cosas hasta ahora mismo. Bueno, pues seguimos nosotros y ahora vamos a hablar de un acto benéfico que se va a celebrar el próximo sábado en el municipio de La Matanza. Hay mucha gente, yo siempre digo que Canarias me siento afortunada porque somos una sociedad bastante colaboradora, bastante solidaria y el sector o uno de los sectores que más se mueve en este aspecto, que cuando se necesita de ellos siempre dicen, oye, que nosotros hacemos algo para recaudar fondos,
para lo que sea. Es el sector de la cultura, el sector de la música. Y con nosotros se encuentra Aarón Santana Ramos. Aarón, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por venir a acompañarnos un ratito. Gracias a ustedes por invitarme. Él es miembro de Voces en la Distancia, festival también que se llama así, Voces en la Distancia, que se va a celebrar en La Matanza el próximo sábado, además que depende también de Geita, del grupo Geita, que como me decía Aarón fuera de cámara, se ha convertido como en una pequeña compañía donde pues se trabaja con diferentes músicos, diferentes espectáculos, etcétera. ¿Cómo surge la idea, Aarón, de hacer este festival benéfico, todo hay que decirlo, en La Matanza y, por supuesto, para ayudar a la isla de La Palma? Bueno, pues la verdad es que ya que parece que un poco el mundo de la música, de la cultura se está empezando a mover y se están empezando a hacer pequeñas cositas, pues de la mano del Ayuntamiento de La Matanza y del Gobierno de Canarias decidimos pues poner nuestro granito de arena para echar una mano a todas estas personas que sabemos que lo están pasando bastante mal en la isla de La Palma y que no dejan de ser nuestros hermanos canarios y necesitan de nosotros. Entonces, bueno, pues decidimos llevar nuestro espectáculo hasta La Matanza, hasta concretamente el auditorio, para que la gente pues compre la entrada y con esa compra de la entrada participe o colabore en ayudar a estos damnificados de La Palma. Ahí estamos viendo el cartel, Voces en la Distancia, 8 euros sale la entrada. 8 euros, exacto. 8 euros, estamos colaborando y vemos ahí, bueno, un plantel de artistas impresionante. Cuéntame, ¿estás tú, está Aarón, está Monse? ¿Quiénes son los demás? Pues mira, ahí en el cartel salimos los solistas, los cantantes, ¿vale? Aparte de nosotros está también la banda, que es claro, por importante. supuesto. Pues como bien decías, está la compañera Silvia Zorita, está Monse García, Omar Díaz, Alejandro Mendoza, un servidor, Aarón Santana, y en esta ocasión contamos con la colaboración de nuestro amigo Besay Pérez. Es que yo digo, yo creo que es Besay, pero como no veo muy bien, ya me verán ustedes con las gafas, yo por si acaso digo, más vale preguntar, no vaya a decir que es otro y vaya a meter la pata. Oye, colabora, me imagino, el Ayuntamiento de La Matanza, también colabora con ustedes para que el acto pues pueda salir todo lo bien que se necesita, ¿no? En ese caso. Sí, exactamente. Estamos de la mano tanto del Ayuntamiento de La Matanza como del Gobierno de Canarias. Oye, es complicado cuando se ve una situación como por la que están pasando los palmeros, donde me imagino que tú y mucha gente de la que va a actuar en ese festival habrán estado en actuaciones y en muchas cosas en la isla de La Palma, cuando vemos la realidad, lo que está sucediendo, qué duro se le hace a una persona, ¿no? Y lo primero que piensa es, ¿de qué forma puedo ayudar yo? ¿Cuál es mi potencial o cuál es lo que tengo yo a favor para poder echar una mano? La verdad que la realidad cuando la vemos por televisión es bastante dura, o cuando escuchamos las noticias es bastante complicado. Y es verdad que a nivel individual cada uno pues, puede poner su grano de arena, pero nosotros como colectivo musical, como pues, con nuestra música y demás, pues si podemos aportar algo para que la gente venga, pase un ratito divertido, al final 8 euros te lo gastas en cualquier cosa y lo puedes aportar a esta causa, pues para nosotros es un placer poder ser partícipes de esta colaboración. ¿Va a haber fila cero, Aarón? Creo que no. Creo que, si no recuerdo mal, puedes conseguir las entradas a través de tomaticket.es, pero fila cero creo que no se ha puesto. O sea que hay que ir. Si no hay fila cero, hay que ir, hay que acudir, comprar la entrada y participar. ¿Qué es lo que vamos a poder ver sobre ese escenario? Porque yo sé que hay voces maravillosas, además porque los conozco y como Heitan en este caso, y sé que lo van a hacer maravillosamente bien, pero hay que abrir un poquito el apetito, como digo yo, para aquellas personas que nos están viendo. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en el escenario? Bueno, pues Voces en la Distancia nació prácticamente en pleno confinamiento. Nació un poco con la idea de adaptarnos a lo que se venía, ¿no? Porque es verdad que los grupos han tenido un poco que reducir formatos y demás. Pero lo que sí teníamos muy claro desde el principio es que queríamos ofrecer un repertorio pues muy variado, un repertorio que le llegara a diferentes palos, a diferentes gustos musicales. Y creo que de alguna manera u otra lo hemos conseguido. Nosotros los cantantes somos muy diferentes,
tenemos muchas cosas en común también, pero va a haber un repertorio que, bueno, pues, ¿qué te digo? Podemos pasar desde un tema lírico como es la Habanera de Carmen, adaptado lógicamente y arreglado por nuestro director Jeremías Martín, a canciones pop, no lo sé, es un poquito... O sea, que va a haber de todo. A lo mejor podemos encontrar una ranchera, bolero, salsa. O sea, va a ser muy variado, que vamos a tener un espectáculo, a mí no me gusta decir variado, sino completo, para todo tipo de públicos y para todo tipo de gustos musicales. Exacto, va a haber un poquito... Hemos intentado crear una línea para que sea voces en la distancia y hemos cogido, pues lo que te digo, Habanera de Carmen, hemos cogido algún tema del folclore, pero el folclore latino, hemos cogido temas pop y lo hemos arreglado, lo hemos dado forma para que sea voces en la distancia. Tenemos temas solo a capela, tenemos temas con música, bueno, tenemos un poquito de todo. Los que nos han visto, la verdad que por lo menos la impresión que nos han contado es que les ha gustado y que se han entretenido y que han pasado pues por un, digamos, periplo de diferentes emociones. Como un cuéntame de la novela, a lo mejor de hace 15, 20 años y hemos pasado por diferentes, además que cuando suena la música muchas veces nos traslada a momentos determinados de nuestras vidas. Todo es una banda sonora, cada uno tiene su banda sonora, su propia banda sonora de sus vivencias y siempre relacionado con la música, y eso es importante. Toda la gente que vaya a ir va a tener las medidas de seguridad que se exigen ahora mismo por motivos del COVID, va a estar todo muy controlado, la gente que vaya tranquila, y lo digo porque todavía hay gente que piensa que con la cultura nos enfermamos, y al revés. Se ha demostrado que la cultura, la música, el espectáculo se puede llevar a cabo, se puede realizar guardando las medidas que nos exige sanidad, ¿no? Nosotros lo tenemos muy claro. Yo siempre digo lo mismo, es una presión a lo mejor que es muy coloquial, pero si las cosas se hacen bien, no tenemos por qué tener ningún problema. Y la verdad que en las actuaciones que hemos tenido, en los conciertos que hemos tenido, hasta ahora nosotros no nos hemos encontrado con ningún problema. Hemos visto que la gente responde correctamente, que es lo más importante, porque al final la responsabilidad individual de cada persona es la que hace que los eventos salgan bien y que se puedan hacer más eventos y de que no haya ningún problema. Y encima vamos a ayudar a la isla de La Palma, a las personas que tan mal lo están pasando, que siempre digo y no me canso de repetir, no manden enseres, ya están a tope, nos lo dicen los ayuntamientos, que ya tienen de todo, que lo importante ahora es que llegue la ayuda económica para volver a comenzar. Por lo tanto, acudir a espectáculos de este tipo, voces en la distancia, donde vamos a disfrutar encima. No es que vayamos a dar los 8 euros de la entrada y ya está, sino que vamos a pasar un buen rato, que lo necesitamos, porque después de confinamiento, pandemia, todo lo que hemos vivido, esto nos va a venir como, no sé, como cuando estás en un desierto y de repente llegas a un oasis, ¿no? Y desconectas un poquito de la realidad que nos rodea. Nos hace falta a todos y se nota que la gente, ya te digo, en los poquitos conciertos que hemos tenido después de salir poco a poco de este confinamiento y demás, se nota que la gente tiene ganas de salir, que la gente tiene ganas de música, que la gente tiene ganas de cultura, y eso nosotros desde el escenario lo notamos muchísimo y lo agradecemos muchísimo. Nosotros encantados de que esto suceda así, de que le pongan esas ganas y de que sigan trabajando. ¿Estas ayudas van a ir destinadas a algún proyecto en concreto, a algún ayuntamiento, al cabildo? Pues la verdad es que yo no sabría especificarte concretamente hacia dónde van destinadas. Sé que a través de la organización, de la directiva de Voces en la Distancia, y junto con el Ayuntamiento y el Gobierno de Canarias, son los encargados de dirigir el beneficio o el dinero que se podamos sacar. Imagino que hay estamentos oficiales, como está haciendo todo el mundo, ya sea pues al cabildo y que luego se reparta entre ayuntamientos, entre los ayuntamientos afectados evidentemente, o a los propios ayuntamientos para que luego lo destinen ellos a aquellos casos pues que tengan o que vean más prioritarios dentro de la situación. Voces en la Distancia seguirá, porque esto es un espectáculo benéfico que se va a celebrar el próximo sábado, este sábado ya, en el auditorio de La Matanza, ¿a la hora? A las 8. A las 8 de la tarde. Sí. O sea que tiene que estar un ratito antes. Compre las entradas en tomaticket.es. Tomaticket.es. Pueden ir comprando las entradas ahí, colaborando y acudiendo a ese festival. Como digo, este sábado, Auditorio de La Matanza, 8 de la tarde,
no se lo pueden perder y encima estamos colaborando con una causa muy, muy necesaria con nuestros hermanos de la isla de La Palma que tan mal lo están pasando. Antes de que te vayas, cuéntame, vos en la distancia imagino que seguirá, ya parece que hay luz al final del túnel y parece que ya comienza a abrirse otra vez el mundo de la cultura, del espectáculo. Ustedes preparadísimos y me imagino con muchas ganas de salir ya, ¿no? Y encantadísimos de que organismos públicos quieran contar con nosotros, de que nos llamen, de ir a actuaciones, de mostrar al fin de cuentas todo lo que hemos preparado un poco en este distanciamiento. Ha sido un poco complicado. Yo creo que en este confinamiento y pandemia nos ha venido a lo mejor a todos un poco bien, porque hemos hecho como un parón Sí. en nuestras vidas, en nuestras realidades y nos hemos esforzado y hemos dado vueltas y la máquina se ha esforzado un poquito más y yo creo que todos hemos salido un poquito más renovados, ¿no? Ha sido para nosotros incluso a veces, yo lo cuento en los escenarios, porque es como, bueno, ahora podemos reunirnos 3, pues vamos a reunirnos 3 hoy, 3 mañana, 3, ahora podemos reunirnos 4, con todo el tema de las medidas que había que tomar. Te mando un audio, te mando una partitura, tú te lo estudias, y así pues poco a poco fuimos formando el repertorio y que además tan variado, hasta que ya tuvimos la oportunidad de presentarnos y fue como la primera vez que nos presentamos, fue como wow, parece que todo este esfuerzo individual al final pues está resultando y está gustando, por lo menos a nosotros nos da esa impresión. Que sí, que está gustando y que va a seguir gustando. No se lo pierdan este sábado en La Matanza y luego seguramente los tendremos por un montón de sitios de la isla conquistándonos a todos con la buena música, esas maravillosas voces y por supuesto el saber estar de músicos que se han dejado mucho en este confinamiento, en esta pandemia y que ahora vienen con muchas más ganas si cabe y con mucha alegría volver a subir a un escenario y volver a compartir lo que saben hacer tan bien como es la música. Aarón Santana Ramos, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias a ti. Mucha suerte y que sea un llenazo total el sábado. Eso es lo que esperamos, por nosotros, por La Palma y bueno, al final por la cultura, por la música y por todo lo que ello conlleva. Muchísimas gracias, Aarón. Nos vamos unos instantes a hacer una pequeña pausa y a la vuelta seguimos con más cosas aquí en las tardes en Ahora Televisión. In a material world. In a material. Pues nuestro compañero Jacobo se nos ha ido esta semana a la Villa de la Orotava. Él siempre está con la cámara de un lado a otro buscando imágenes y situaciones que nos puedan sorprender. En este caso se ha ido a ese reconocimiento, nombramiento que ha hecho la Villa de la Orotava a uno de sus hijos. Me refiero al villero Isidoro Sánchez, nombrado Villero de Honor. Nosotros hemos estado allí y hemos recogido algunas imágenes para que ustedes puedan ver lo que sucedió. Les ofrecemos un pequeño resumen de lo que se vivió en la Sala Tobaldo Poveda de la Villa de la Orotava. Me dijeron que no dijera discurso alguno. Obviamente, voy a contar mis vivencias en la Orotava en 10 minutos como máximo. Ilustre alcalde y miembros de la corporación, miembro de la Asociación Don Víctor, estimada Adela, secretaria del Ayuntamiento, villero de honor, que he visto alguno por ahí, honorable cónsul de México, honorable cónsul de Guatemala, que también los he controlado, amigas y amigos, señoras y señores. Buenas tardes, noches, siguiendo la técnica de Luis Pereira del otro día, ¿no? Hoy, 20 de octubre de 2021, es un día grande para mí y para mi familia. La pena es que no estén mi padre ni mi madre. Ellos se fueron muy pronto, al igual que mis hermanos Francisco y Dardi, mi cuñado Tito y mi primo Juanma y Chicho. Luego, muchas gracias a la Asociación Don Víctor de Aguamansa por cuanto le propuso al Ayuntamiento de la Villa la concesión de la distinción de Villero de Honor a este orotavense y ciudadano del mundo como reconocimiento a su trayectoria profesional y política, como bien ha comentado la secretaria. Un villero que tuvo la suerte de nacer en la calle Calvario de esta villa tinerfeña, a 100 metros detrás de esta sala,
ahí detrás, a 100 metros, no llegó a 100 metros, Calvario 1 y Calvario 3. Calvario 3 y Calvario 1 realmente. Nací el jueves 29 de enero de 1942. Recuerdo que mi madre me dijo que a las 2 de la mañana. Y dentro de unos meses espero cumplir 80, por supuesto. Luego quiero agradecer al señor alcalde la propuesta oficial y al resto de la corporación municipal la aprobación por unanimidad de la citada propuesta vecinal en la sesión plenaria del 22 de junio de este año, una vez conocido el informe del técnico municipal del Servicio de Recursos Humanos, Patrimonio y Actividades Preferentes, de conformidad con las distinciones honoríficas que se recogen en el actual Reglamento Municipal de Protocolos, Honores y Distinciones, adoptado el 30 de octubre de 2018, o sea, es decir, antes de la pandemia, y publicado en el Boletín Oficial de la provincia el 1 de abril del 19. Lo cierto fue que los amigos de la Asociación Don Víctor de Aguamansa me pidieron datos a principios de este año pandémico de mi currículum profesional y político, y el Pleno Municipal, en sesión celebrada el 29 de junio del 21, tal como señaló la señora secretaria, aprobó por unanimidad el expediente incoado para mi nombramiento como villero de honor. Curiosamente, fue un 29 de junio, el mismo día que había fallecido mi madre, pero en 1991, claro. Nací en esta villa, como bien dije, el 29 de enero de 1942. Fui el primogénito del matrimonio de Isidoro Sánchez Rodríguez y Herminia García Rodríguez, y nieto, por tanto, de Juan Sánchez y de Cándida Rodríguez, por parte paterna, y de Eustaquio García y Herminia Rodríguez, por parte materna. Atendieron a mi madre en el parto el doctor don Máximo Martín como médico y doña Modesta Luis como comadrona. Fue aquí enfrente, en esa casa familiar de mi abuelo Eustaquio, situado en la calle Calvario número 3, en lo alto de la casa y tienda que tenía alquilada don Pedro Afonso, un palmero de Breña Alta, padre de mi amigo Pedro, que reside hoy día en Costa Rica. Don Pedro fue, lo recordarán algunos de ustedes, hermano del profesor de geografía don Leoncio Afonso. Luego me fui a la casa de al lado, Calvario número 1, frente al viejo bar Parada, al cuartel de San Agustín y a la iglesia del mismo nombre. Desde entonces comencé a ver el Teide desde mi ventana. Abrí la ventana de mi casa, de mi habitación, y veía el Teide y la parroquia. Controlaba el reloj, porque yo tocaba el timbre en los salesianos y tenía que estar al día, ¿no? A los 6 años, principio de 1948, ingresé en el Colegio de la Milagrosa junto con mi tía Toya. Y en octubre del mismo año entré en el Colegio San Isidro, regentado por los salesianos, cuyo director era don Claudio Sánchez. Y uno de los clérigos fue don Víctor Rodríguez Jiménez, un palmero nacido en Todoque, un barrio de los Llanos de Aridane, que todos estarán viendo en la televisión, que se ha hecho muy famoso en las erupciones que hace un mes, precisamente ayer, asolaron una parte importante del oeste de la isla de La Palma. Pues este don Víctor es el que le ha dado nombre a la asociación que ha hecho la propuesta para que me nombren villero de honor. En los primeros veranos, mis padres me enviaban a la escuela de doña Lucía, no sé si alguno se acordará de ella, frente a la churrería y a la parada de taxi, aquí detrás, debajo del Gomero mismo, ahí mismo, a escasos metros de esta sala cultural. 10 años después estuve con los salesianos para más tarde ir a estudiar a La Laguna un año, y en 1959 me fui para Madrid a estudiar Ingeniero de Monte en la escuela nuestra. Antes me había animado al mundo del deporte, el fútbol y baloncesto en los equipos de la Orotava, con Nazario Hernández, alias Chile, y Gustavo Dorta, dos de entrenadores respectivamente. Así que también me animé a viajar a Canarias y a la península, principalmente con los salesianos, también a Europa y a Suecia en particular. Prueba de ello es que una amiga sueca mía está aquí esta noche controlándome. Terminé mi graduación en 1965 y regresé a Canarias, donde pude trabajar en Las Palmas y La Laguna, en empresas privadas, hasta que en 1966 comencé a trabajar contratado por el Patrimonio Forestal del Estado, tanto en Tenerife como en La Gomera, hasta que ingresé en el ICONA por oposición hace ahora 50 años. Exactamente, en octubre del 71 se inauguró o se aprobó por el gobierno español, y fue el primer director del ICONA fue Francisco Ortuño, ligado también a la Orotava a través de su señora, la Cerolo. Entonces me nombraron director del Parque Nacional del Teide entre 1974 y 1981. Luego, director del Parque Nacional de Gajonay entre 1982 y 1987. Fecha en que me retiré del mundo forestal para dejar paso a la política, y así hasta el año 2003. Ahora estoy jubilado, pero bueno. Mi paso por el ICONA
1971 a 1987, me permitió conocer el mundo forestal de España y Venezuela y de otros países americanos y asiáticos, particularmente parques nacionales. Mi actividad política me permitió también viajar por África y América, al igual que por Europa, y por supuesto valorar la importancia del interés general y la necesidad del consenso político. De mi paso por el Parlamento Europeo se beneficiaron grupos culturales de esta villa, algunos de ellos me lo recordaban antes. Bien, conocer personajes como el presidente de Venezuela, don Rómulo Betancourt, de ascendencia orotavense, allá por el año 1981, como en 1992 conocer a Dulce María Luinás, poeta cubana, premio Cervantes en 1992, y autora de la novela de viajes Un verano en Tenerife, donde cita a la Orotava por Aguamansa, el Teide, Guajara, las Cañadas y las Alfombras, y como también al premio Nobel de Medicina Jean Dosset en 1980 durante su estancia en Tenerife y La Gomera, me han permitido disfrutar de la vida social y política. Conocer la historia del ingeniero Agustín de Betancourt y del naturalista alemán Alejandro de Humboldt me ha servido para viajar por el mundo europeo y americano, proyectando Canarias y la Orotava a nivel internacional. A Betancourt en España, Bélgica y Rusia. A Humboldt en Berlín, Madrid, Cuba, México, Venezuela, Perú y recientemente en Ecuador, con el Teide y el Chimborazo como banderas. Mi familia, que creo que está toda por aquí sentada, se repartió entre el Puerto de la Cruz y la Orotava. Los hijos por un lado, al igual que los nietos, compartiendo el Valle de Taoro. Muchos de ellos seguro que estarán orgullosos de ver cómo su padre o su abuelo ha recibido un reconocimiento muy especial y es el de ser villero de honor de la Orotava, la tierra que me vio nacer y de la que me siento, por cierto, muy orgulloso. ¿Se imaginan ustedes lo que significa formar parte de la historia de tu villa natal? Piénselo, piénselo. Yo, cuando esta mañana, esto lo escribí esta mañana, esta frase, porque a mí las llamadas telefónicas, las intervenciones en Radio Nacional hoy, me llamaron la atención. Bueno, pues cosas de este estilo lo escuché en Madrid en el año 1960 al profesor Laín Entralgo, y lo leí también en el libro Centro Histórico de la Orotava que escribió Domingo Hernández Pereira cuando don Antonio Rumeu de Armas le prologó en 1982 y escribió: el amor a la tierra natal es uno de los sentimientos más puros que anidan en el ser humano. El paso del tiempo, en lugar de amortiguarlo, lo aviva intensamente, dando al recuerdo una nueva dimensión en la que la realidad se idealiza al conjuro mágico de la nostalgia, la añoranza, la magua. Yo lo he querido practicar a lo largo de mi vida en diferentes maneras, en la escuela, en la universidad, en la profesión y en la política, en el turismo y en la artesanía, en el mundo audiovisual, en la cultura y en el deporte. El movimiento se demuestra andando. Mi apoyo en libros audiovisuales y proyectos medioambientales lo demuestra. El último caso espero que sea el Rincón de Taoro, del binomio agua-energía y de la Orotava energética. Cuando me animo a estudiar historia, compruebo que la Orotava es declarada villa exenta por el rey de España, Felipe IV, el 28 de noviembre de 1648, la misma fecha en que nacieron mi hijo Fran y mi nieto Sergio, que supongo que estarán por aquí sentados, que nacieron en 1969 y 2007, pero precisamente un 28 de noviembre. También constato que el mismo nieto Sánchez. Pues ahí estaban esas palabras de Isidoro Sánchez, que al comienzo pues de su discurso decía que no iba a ser discurso ninguno y que simplemente pues iba a dar algunas palabras de su paso por la villa de la Orotava. Créanme que son muchísimos años y el reconocimiento ese reconocimiento que se le hace desde la villa, desde el Ayuntamiento de la Orotava a Isidoro Sánchez es importante, es un reconocimiento. Yo siempre digo que los reconocimientos hay que hacerlos en vida y que la gente los pueda disfrutar. Muy buena idea y felicitaciones desde aquí, pues tanto a Isidoro Sánchez como al Ayuntamiento de la Villa de la Orotava. Hablarles pues ya prácticamente de La Palma, sigue la situación muy complicada. La sorpresa del día de hoy, pues esos galgos que han sido rescatados, no se sabe por quién, simplemente ayer cuando llegaban esos drones para hacer ese rescate, se hacía un reconocimiento del lugar y se daban cuenta que los perros ya no se encontraban dentro del estanque, siguieron pues intentando buscar, intentando averiguar si estaban por los alrededores, a lo mejor pues tapándose o ocultándose de ese calor de la lava. Sorpresa cuando hoy se
ha hecho otro reconocimiento y nos hemos encontrado todos con una gran pancarta en el propio estanque donde decía fuerza La Palma, los perros ya están a salvo. ¿Qué implica esto? Pues que alguien, se hace llamar el equipo A, pues se ha saltado todas las medidas de seguridad y ha acudido, me imagino que en plena noche, a sacar a esos galgos que estaban dentro del estanque. ¿Qué ocurre? Pues que estamos más contentos y que somos felices porque ya no vemos esa imagen que nos daba todo sufrimiento, nos daba agonía ver cómo esos galgos quedaban ahí soportando altas temperaturas, gracias a Dios que los encontraron a tiempo y se les iba suministrando agua y alimentos. Pero ¿qué pasa? Por un lado muy contentos, pero por otro advertir, la seguridad es muy importante. No sabemos quién es el equipo A, no sé, imagino que las fuerzas de seguridad pues estarán intentando averiguar cómo se llegó hasta el lugar, porque se han encontrado huellas de que hubo gente que accedió hasta este lugar cuando resulta que hay un perímetro de seguridad que se han saltado por completo. Como digo, contentos porque los han salvado, porque ya los canes están bien, pero el problema está en que los que lo han hecho se han saltado unas medidas de seguridad extremas. Estamos hablando de coladas de lava a unas temperaturas impresionantes, un lugar donde no nos podemos acercar porque la lava por encima se va enfriando, va creando como un pequeño caparazón, pero debajo sigue estando ese calor y sigue estando en muchas ocasiones la lava líquida. Por lo tanto, algo que veo y que vemos todos que ha sido un peligro absoluto y muy arriesgado, sobre todo cuando los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, gobierno, etcétera, nos dicen que hay que guardar la distancia de ese perímetro de seguridad y seguir las indicaciones, como digo, de las fuerzas de seguridad. No lo sé, saquen ustedes sus propias conclusiones, cada uno puede pensar lo que quiera. Como digo, yo por un lado me alegro muchísimo de no tener que seguir viendo las imágenes de los galgos atrapados dentro del estanque a altas temperaturas, rodados de lava, pero por otro lado también me da que pensar, ¿por qué no respetamos las medidas de seguridad? El salvamento sí va a ser. También entiendo que la gente esté desesperada de estar viendo constantemente en los medios de comunicación esas imágenes que son muy dolorosas, pero claro, es que también saltarnos unas medidas, y si no hubiese salido tan bien, y si al pisar se hubiese hundido un pie, y si hubiésemos tenido encima que recurrir a otras personas, grupos de rescate, hubiésemos tenido que acudir a ellos para poder salvar nuestra propia vida, hubiésemos implicado a personas que no tendrían el por qué perder su vida por culpa nuestra, por una mala decisión o por no llevarnos por las recomendaciones que nos exigen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y los científicos, que son realmente los que saben cómo está la situación en esa zona. A mí me da mucho que pensar, ya digo, por un lado me alegro, pero por otro, sentémonos y pensemos que no podemos actuar así. Sinceramente, hay que guardar la forma y seguir estrictamente. No estamos hablando de ningún juego, estamos hablando de coladas de lava con temperaturas superiores a 1000, 2000 y pico grados, que por fuera a lo mejor vemos que está seco, que se hace ese caparazón, pero por dentro sigue estando la lava líquida. Y un pisar y que se nos hunda un pie ya puede implicar a tener que llamar a un grupo de rescate y poner en peligro no solo nuestra vida, sino las vidas de aquellos que tienen que venir a socorrernos. Dejo esto en el aire y cada uno que piense lo que quiera. Nosotros nos vamos, volvemos la próxima semana. Ay, por cierto, para las fans de Kerem Bursini, ya están rodando por las redes sociales todas las imágenes de esa llegada de Kerem al aeropuerto de Gran Canaria. Aquí es que hay una fiesta tremenda porque Sergio, el compañero realizador, es un fan, es un admirador de Kerem Bursini tremendo y tiene una fiesta armada y una alegría pensando que ya está en tierra canariona, o sea que lo tenemos aquí al ladito. Creo que se va a ir, y lo voy a adelantar, voy a decir así como el que no quiere la cosa. El sábado creo que va a ir a Gran Canaria el compañero Sergio para ver si ve de cerca a su ídolo, porque de verdad, vamos, es que lo estoy viendo, está llorando en estos momentos,
¿Verdad, Narco, le está saltando las lágrimas? Que es un fan incondicional. Yo, de verdad, me alegro mucho por Sergio. Sergio, a lo mejor me voy contigo el sábado. Bueno, a ustedes decirle eso, que está en Gran Canaria, que los que quieren y puedan, que se acerquen, cojan un barco, cojan un vuelo y se van a ver un poquito más de cerca a ese ídolo de la telenovela turca. Nosotros nos vamos, volvemos la próxima semana con más cosas, aquí en Las Tardes con Inma. Un saludo, feliz fin de semana, chao. 'Cause we are living